Vamos con la información. Felipe López Veneroni, analista política, profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenos días, un saludo a todo el auditorio. Gusto en verte, Juan. Oye, Felipe López Veneroni, el nombre de Ernesto Zedillo, pues ha estado sobre la mesa desde la semana pasada. Hay quienes dicen, ay, ¿por qué los de la 4T están trayendo a Zedillo de regreso a colación? ¿Qué tema están escondiendo? Incluso, ¿no? Algunos opinólogos que se dicen de izquierda dicen, hay temas más importantes que Zedillo. Me parece que no, que fue el propio Zedillo el que se puso en los reflectores al escribir en un par de revistas de sus amigos, a los que protegió mucho cuando era presidente de la República, para pues señalar, por ejemplo, falta de democracia con un proceso electoral democrático, que es el del Poder Judicial. Pues yo no acabo de entender. ¿Cómo ves todo este fenómeno en el que se nos adelanta al Día de Muertos para treparse al altar Ernesto Zedillo, Bueno, Felipe? mira, antes que nada, yo creo que sí es importante reconocer una cosa. La oposición, porque así hay que denominarla, está políticamente en la lona. Yo no veo en los próximos meses que pueda recuperar alguna presencia política, que pueda tener alguna efectividad política. Entonces, creo que la estrategia que está siguiendo es tratar de mantener viva esa contranarrativa de la 4T, que es precisamente la que surge de la deriva autoritaria. Si recordarás, voy a mencionar nombres intelectuales importantes, reconocidos: Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, empezaron a manejar esto. De alguna manera, Pepe Woldenberg, José Woldenberg también trabajó esta idea, y desde luego quien la puso en el tapete más popular fue Denise Dresser. Recordarás aquella frase de que le daba mucha tristeza ver que los mexicanos se habían vuelto a poner las cadenas que tanto trabajo les había costado a ellos quitárselas, ¿no? A estos intelectuales. ¿Por qué Zedillo? Y yo creo que si tú analizas a todos los expresidentes del periodo neoliberal, son 6, estamos hablando, o 5 de 30 años, son 5 de 30 años, Pongamos que y inicia con De la Madrid, ¿no? puede ser, ok, entonces serían 6, pero ¿Qué te digamos, parece? yo me aviento, digamos, de Salinas a Peña Nieto. El que quizá paradójicamente menos cola tenga que le pisen, y yo sé lo que estoy diciendo puede sonar muy, muy difícil de creer, sea Zedillo por una razón. Sí está el Fobaproa, está lo de Actal, está lo de Aguas Blancas, pero, y además la gran paradoja, Juan y amigos del auditorio, que si a un presidente hizo una reforma judicial donde desapareció la Corte y luego volvió a rearmar todo el asunto, fue Zedillo. Nada de proceso electoral, fue como va, ¿no? Ajá. Vía con el Poder Judicial, pero bueno, A con ver, rápido, legislativo. rápido. Aquí, Felipe, una pausa, ¿no? Sí. Para que quede claramente establecido. El 1 de enero del año de 1995, Felipe Calderón redujo, bueno, detuvo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de un Cedillo, decretazo. Digo, Ernesto Cedillo. Cedillo, sí, Cedillo. Cedillo detuvo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la paró durante un mes y en Sí. 25 días cocinó una reforma en la que disminuyó a 11 de 26 la cantidad de ministros para poner esos 11 a modo para que lo ayudaran pues, a darle viabilidad a sus reformas sexenales, ¿no? Es Y ahora correcto. se queja porque dice que atenta contra la democracia que los mexicanos escojamos ministros, jueces y magistrados. Él prefiere más democrático, no correrlos y ponerlos a modo por decreto presidencial. Pues hay que Es entender, hay que ver que entienden como democracia, ¿no, Felipe? Es que no, pero es correcto. Lo que pasa es que, recuerdas, Cedillo, bueno, crea esta reforma judicial e introduce o permite que se introduzcan varios artículos que incluyen, por ejemplo, la ciudadanización del INE, que en aquel entonces IFE, realmente la creación, la consolidación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconoce la derrota del PRI como el partido mayoritario en la Cámara de Diputados en el 97.
Es la primera vez que un gobierno priista gobierna sin mayoría, un ejecutivo priista gobierna sin mayoría en la Cámara en el 97, reconoce el triunfo del PRD en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas llega a ser jefe de gobierno, y quizá la cereza en el pastel democrático o de esta narrativa democrática que se quiere vender de Ernesto Zedillo sea que reconoció incluso antes de tiempo el triunfo de Fox y por tanto abrió la posibilidad de esta alternancia pacífica, ¿no? Creo que esas son las cartas que Una está alternancia que no jugando. llegó, perdón Felipe, porque fue una Bueno, continuación del modelo neoliberal, pero fue no, más o menos eso lo ya mismo, es, ¿no? Pero eso ya eso ya es es otro otro, análisis, ¿no? sujeto a otro análisis, Felipe. Adelante, nos quedan un par de minutitos, te dejo, No, ya no nada te más era interrumpo. decir eso, así me parece que de todos los posibles expresidentes, o sea, no me imagino a Salinas escribiendo o siendo entrevistado en Letras Libres, a Fox, que ya realmente no hila las ideas. Felipe Calderón está exiliado en España y el caso de Peña Nieto sería el mismo, realmente no puede hilar las ideas. Entonces, quizá el único que de estos expresidentes que puede tener todavía una cierta presencia congruente, racional, es Ernesto Zedillo, que más es profesor en la Universidad de Yale, está viviendo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, pero claro, era lógico y es lógico que se contrapongan estas narrativas y que en esa confrontación surjan pues todas las colas que hay que pisar, ¿no? Esta es la idea efectivamente de que estamos regresando al autoritarismo, a la hegemonía de un solo partido, a la concentración del poder en el Ejecutivo y básicamente a la idea de que esto de la elección judicial, que es muy interesante que lo vean como antidemocrático, pues resulte perjudicial para la sociedad mexicana, ¿no? En fin, Sí. esa es, creo yo, que la única explicación que me doy para decir por qué rescatan a Ernesto Zedillo, creo que es porque era el más rescatable de una pléyade de expresidentes que la verdad, pues sí dan mucha pena. No, pues sí es lo más rescatable, criticaron el proceso democrático como la elección extraordinaria del Poder Judicial, acusándolo de antidemocrático, quien Es- paró la Corte y quien endeudó a nuestros nietos y bisnietos con el Fobaproa, pues válgame, está muy flaca la caballada, Felipe Está López muy, muy Beltrán. débil la oposición. Te mando un abrazo, Felipe, en serio, muchísimas gracias como Pero, siempre por acompañarnos, espero nos escuchamos pronto, ¿no? un placer, un abrazo a todos. Gracias. Nos vamos a una pausa con este cover de Lorena Herrera de I Will Survive.